Como todos ustedes saben, yo quiero que usted hoy abra su Biblia. Ya el gobierno empezó a implementar una serie de fases para ir desmontando o escalando más bien la apertura de las operaciones de la nación como se hacían antes. Y cuando esto empezó, cuando esto se anunció, una de las preocupaciones o uno de los pensamientos que vino a mi esposa y a mí fue una preocupación, y es, ¿qué va a pasar después que todo esto pase? Porque las cosas no pueden volver a como estaban antes. De hecho, nada volverá como estaba antes. Hay personas que quisieran que todo regresara como estuviera antes, pero nada va a ser igual. Y hemos estado hablando de que este es un tiempo de reseteo, donde Dios paró y puso en pausa a todo el mundo, puso en pausa a la iglesia, puso en pausa al gobierno, puso en pausa gran parte de la economía, porque tenía un mensaje muy importante que Él quería darnos. Y este reseteo, nosotros hemos llegado a entender que Dios lo quiere sobre todo para la iglesia, porque nosotros vamos dentro del plan de Dios en un progreso de cosas que Él está haciendo. Y Dios va a implementar su plan aquí en la tierra a través de la iglesia. Y cuando yo hablo de la iglesia, no estoy hablando de la religión, no estoy hablando de un proceso religioso, estoy hablando de la iglesia que Jesús tuvo y tiene en mente al momento que la fundó. La iglesia somos todos nosotros, un conjunto de creyentes, discípulos, imperfectos, pecadores, que Dios ha llamado para que nosotros seamos sus embajadores aquí en la tierra. Eso es lo que Dios ha hecho. Y en este tiempo hay algo especial que está ocurriendo a nivel espiritual, que mucha gente no está pendiente de ello. Yo quiero llamar a su atención en esta mañana. Por ejemplo, en Hechos capítulo 1, a partir del verso 3, Hechos capítulo 1, a partir del verso 3, dice: durante los 40 días después que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y le demostró con muchas pruebas convincentes que realmente estaba vivo. Y le habló una vez más del reino de Dios. Verso 4. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero unos cuantos días después, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Verso 6. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo en que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él le contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no le corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los confines y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús, levantando una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo al cielo, dos hombres vestidos de túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús se fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo, de la misma manera que lo vieron irse. Ese momento, cuando Jesús ascendió, ocurrió a los 40 días de él haber resucitado. Y Jesús le dijo a ellos: tienen que esperar, no se muevan, ustedes tienen que confinarse en sus casas a esperar, porque mi Padre va a mandar un regalo. Y el regalo del que él estaba hablando era el regalo del Espíritu Santo. En ese momento hubo una gran transición en la humanidad. ¿Por qué? Porque antes de que Jesús viniera, la humanidad estaba en un tiempo de condenación.
la humanidad estaba condenada literalmente. Habían decretos legales a nivel espiritual que condenaban a todo ser humano que nacía producto del pecado. Pero cuando Jesús viene y asume la culpa de nuestros pecados, habiendo caminado en la tierra como hombre de manera perfecta sin pecar, entonces Él se convirtió en el Cordero perfecto para cumplir con los requerimientos de la ley. Y oigan la buena noticia. La buena noticia es que hay perdón para los pecados a todo aquel que ponga su fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. En ese momento hubo una gran transición y pasaron 10 días. Yo quiero que ustedes sepan que según el calendario hebreo, ese tiempo es en el que estamos ahora. Hace unos días, 3 o 4, se cumplieron los días 40 y entre el día 40 y el día 50 hubo un tiempo de espera. En ese tiempo de espera, la palabra dice que una de las cosas que ellos hicieron fue que eligieron a un 12º apóstol. Acuérdense que Judas se había ahorcado y ellos querían completar los 12 y eligieron a Matías. Pero luego de ahí, ellos entraron en el aposento alto, incluso estaban en total, otras personas, habían 120, entre ellos estaba María, la madre de Jesús como ser humano, porque la madre de Jesús como hombre, y estaban esperando. En el año 2020, en esta época, nosotros hemos discernido, no tenemos una certeza porque muchas cosas no se saben, de que ahora mismo estamos en un tiempo de transición especial. ¿Por qué razón? Por cosas que hemos hablado muchas veces. Es la primera vez en la historia de la humanidad que el mundo se paraliza. Es la primera vez en la historia de la humanidad que una plaga amenazó de muerte a la humanidad y sigue amenazando de muerte. Es la primera vez en la historia de la humanidad desde que Jesús resucitó que se ha dado un fenómeno como el que se ha dado ahora, donde todo el mundo fue sacado de los templos y fue llegado a sus casas, donde todo el mundo fue sacado de los trabajos y fue llevado a sus casas. Y algo tan trascendental no ocurrió al azar. La mano de Dios está metida en todo eso. Pero en esta época en especial, todos esos eventos le ponen un sello muy particular a lo que estamos viviendo. El jueves de la semana que viene se van a cumplir los 50 días de que Dios Padre mandó el regalo hace más de 2000 años, el regalo del Espíritu Santo, que descendió primero sobre 120 seres humanos y luego fue, digamos, depositado sobre otras tantas personas hasta la fecha de hoy. En Hechos 2 aparece ese hecho de que mientras ellos esperaban orando, se oyó un viento y un rugido y el Espíritu Santo descendió como si fueran lenguas de fuego y todos y cada uno de ellos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. En el año 2020, nosotros entendemos que hay una transición en la humanidad especial, 2000 años después de que Cristo ascendió. Y yo me pregunto, en el tiempo que tú estás ahora en tu hogar, cuando las cosas, las restricciones se quiten, ¿qué va a ser diferente en tu vida? ¿Qué va a cambiar? Sería una lástima que este tiempo donde nosotros hemos estado aislados y algunos recluidos, sería muy triste que nada hubiera pasado, que esta ventana que Dios abrió, este momento de transición trascendental para toda la humanidad, tú te lo hayas perdido. Solamente en tu casa mirando series, solamente en tu casa quejándote, solamente en tu casa pensando que tú estás en unas vacaciones. Sería muy triste que dentro de la iglesia eso se haya perdido. Hay una diferencia muy grande entre estar aislado y estar recluido. Cuando una persona está aislada, en el caso, por ejemplo, de los apóstoles, cuando Jesús fue crucificado, ellos se aislaron. ¿Por qué? Porque tenían miedo de que lo mataran.
mataron a Jesús, inmediatamente iban detrás de sus discípulos y comenzaron a matar muchos cristianos. Y los apóstoles, los discípulos, se aislaron por miedo, cerraron sus puertas, se metieron en sus casas por miedo a ser muertos. Algo muy similar a lo que está pasando ahora. Viene el anuncio del virus y todo el mundo se aisló en su casa por miedo a morir. Pero luego que vino Jesús y resucitó y habló con ellos durante esos 40 días, ellos se metieron en sus casas, pero ya no aislados, sino recluidos. Hay una diferencia. La diferencia está en que tú te recluyes por un propósito. Tú te recluyes con el propósito de esperar a algo que Dios va a hacer contigo. Y déjame decirte, desde que Jesús ascendió, llevando aquel tiempo al de ahora, hacen 3 o 4 días aproximadamente. Y el jueves de la semana que viene fue hace 2000 años cuando vino el Espíritu Santo por primera vez y la iglesia nació. Este tiempo, 2020, con este virus, todo es similar. La gente se aisló por miedo, tenía miedo a la muerte. Pero ahora que estamos hablando, mucha gente en la iglesia que está entendiendo estos tiempos se da cuenta de que no se trata de un aislamiento. Yo no estoy aislado por miedo al COVID, yo no estoy así. Yo estoy aquí en mi casa porque Dios puso en pausa mi vida, la vida de mi familia, la vida de la iglesia con un propósito. El propósito de resetear, de hacer un cambio, de poner en orden las prioridades. Esa es la palabra que nosotros hemos recibido, prioridades. Dios está llamándonos la atención, diciéndonos las prioridades que tú tenías no estaban en orden. Tú estabas ocupado en cosas sin importancia. Tu atención estaba ocupada en cosas que no tienen importancia. Por eso yo hice este llamado, por eso puse la humanidad en pausa, para que todo el mundo aproveche este tiempo para recluirse, para esperar, para indagar, para orar, para preguntarle al Señor, ¿qué yo he hecho mal? ¿Y qué tú quieres, cómo tú quieres que yo reordene mis prioridades? Y si usted se pone a mirar todo lo que Jesús dijo al final de los 4 evangelios, todos narran diferentes aspectos. Ese es el mismo final. Pero lo que ahí aparece es el propósito principal por el cual la iglesia fue creada. La iglesia fue instituida por Jesús, no le pertenece a los hombres. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos parte de esa iglesia. No se trata de nosotros hacer nuestros propios programas. No se trata yo como visitante de yo hacer mi rutina de ir a la iglesia. Yo tengo que participar como discípulo de Jesús. Es mi deber, es mi llamado. Para eso Él me llamó. Yo tengo que participar en la obra que Dios está haciendo por medio del Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros en la humanidad. ¿Y cuáles son esas prioridades? Número 1, Jesús mandó a ser discípulos. Y eso a partir de ahora, en casa del Altísimo, va a tomar el primer lugar. Nuestro primer propósito es hacer discípulos. ¿Qué significa eso? Nuestro primer propósito es pedirle a Dios que nos guíe hacia aquellas personas que están perdidos. ¿Cuáles son los que están perdidos? Los que no tienen una relación con Jesús. Y en ese mismo orden, porque ese es el propósito de Jesús, cuando Él dijo, yo no he venido a condenar al mundo. Él no vino a agarrar a un amigo tuyo que está bebiendo, que no conoce a Jesús, para que tú le digas, impío, te vas a arder en el infierno. Él vino para que tú le comentes la buena noticia de que hay perdón para sus pecados, de que Él estaba condenado y ahora Él tiene la oportunidad de vivir eternamente si pone su confianza y su fe totalmente en Jesucristo. Esa es la prioridad. Y todo lo que se haga a partir de ahora tiene que estar con ese propósito y prioridad en mente. Todos nuestros mensajes, porque Jesús dijo en Mateo 28, 19 al 20, id por todo el mundo, no solamente en tu casa o en tus 4 paredes. Él dijo, id por todo el mundo y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él dijo, ¿cómo es que se hace discípulos? Enseñándoles a obedecer todo lo que yo he enseñado. En pocas palabras, hacer discípulos tiene que ver con nosotros coger todas las enseñanzas de Jesús y enseñarle a las personas con la intención de que la obedezcan. Se trata de hacer discípulos de Jesús, no de los pastores, no de una iglesia o denominación. Se trata de hacer discípulos
de Jesús. Se trata de llevar la gente hacia Jesús. Y yo estoy comentando todo esto porque este tiempo de confinamiento, muchos por miedo y muchos con el entendimiento de manera voluntaria, va a concluir pronto. Y cuando concluya, sería una lástima que tú, joven, adulto, mujer, todavía tu corazón y tu mente esté fija en las cosas de antes. Eso es impresionante. Hay personas que han seguido su vida como si nada estuviera pasando. Y eso es normal. O sea, gente que no conocen a Jesús. Pero lo triste es que gente de la iglesia están viviendo esta vida como si no estuviera pasando. No han discernido los tiempos. Y es mi oración en este momento que todo el que está escuchando este mensaje, en vivo o grabado más adelante, el Espíritu Santo venga sobre ti ahora mismo y abra tus ojos. Que el Espíritu Santo venga y abra tus ojos. En el capítulo 1 de Hechos, Eric, cuando Jesús ascendió, ¿sabes lo que ellos hicieron? Eligieron a un sustituto de Judas Iscariote, a Matías. Lo tiraron al azar, dice ahí. Pero luego, cuando vino el Espíritu Santo, Dios eligió a Pablo. Ellos eligieron a Matías, Dios eligió a Pablo. No se sabe más qué pasó con Matías, pero Dios eligió a Pablo. Cuando ellos estaban aislados por miedo, era una cosa, pero luego que fueron llenos del Espíritu Santo, dice que Pedro salió, predicó la buena noticia y 3,000 judíos griegos, 3,000 personas en ese momento entregaron su vida a Jesús, pusieron su fe en Jesucristo. Y usted tiene que seguir leyendo para darse cuenta. ¿Dónde están tus prioridades en este momento? ¿Qué tú estás haciendo con este tiempo? A partir de hoy, de mañana lunes, todas las noches, excepto el martes, porque tenemos el programa de discipulado, que por cierto toca cómo llevar una vida de oración, de manera que tú establezcas una relación con Dios. Eso lo va a hacer el pastor Néstor Blanco, 7 de la noche. Si no te has inscrito en el discipulado, tienes que preguntar cómo inscribirte. Pero nada, a partir de hoy y de esta semana, hasta el jueves y hasta el domingo que viene, por la cuenta de Instagram en la noche, vamos a tener una serie de mensajes que tienen que ver con el Espíritu Santo. A partir de hoy hasta el domingo que viene, que estamos en el tiempo de espera, así como los apóstoles y los 120 esperaron para el Espíritu Santo, en este tiempo hay una transición importante en la humanidad, en todo el mundo. Y la iglesia, estos días que siguen hasta el día 50, es un tiempo de espera en oración. Es un tiempo de conectarse en intimidad con Dios y ponerse de acuerdo en familia. Y nosotros, esta familia con otra familia, para que estemos en un común acuerdo. Para eso que Dios, esa unción especial que viene en este tiempo, la iglesia la reciba. Y dentro de la iglesia tú y yo la recibamos. Así que tienes que desde ahora disponerte para que todo el mundo se conecte. Todas las noches a las 9 de la noche por la cuenta de Instagram, porque vamos a estar hablando de eso. Tiempos de prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Ha Dios reorganizado tus prioridades? ¿Cómo puede Dios cambiar mis prioridades? Hay dos cosas que nosotros podemos hacer y este es el mensaje de hoy. Todo lo anterior fue una introducción. Hoy vamos a hablar sobre un mensaje basado en Juan capítulo 15. Váyase a Juan capítulo 15. Yo voy a ver si hago esto lo más rápido posible. Juan capítulo 15, verso del 1 al 8. Y leo, según la Nueva Traducción Viviente. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce frutos y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados con el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil
y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso les da mucha gloria a mi Padre. Amén. En el día de hoy vamos a hablar bajo el tema Conéctate y escucha. Conéctate y escucha. Este es un mensaje importante y vital para que tú te conectes en este tiempo que estamos. Este es un momento importante en la vida de Jesús. El capítulo 15 de Juan es importante por básicamente dos cosas. Número uno, es la primera vez que Jesús a sus discípulos los llama amigos. Primera vez. Antes les decía que eran mis discípulos, ahora los llama amigos. Y lo segundo es que en este capítulo Jesús usa una poderosa ilustración para hablar de la importancia que tiene nuestra relación con el Padre y con Jesús. La ilustración es la que acabamos de leer. Y básicamente Jesús habla de cuatro cosas. Número uno, habla de un labrador, habla de la vid, habla de ramas y habla de fruto. El labrador, él explica, es el Padre, la vid es Jesús, nosotros somos las ramas y el fruto es todo lo que se produce de forma natural cuando nosotros estamos en una relación con Jesús y con el Padre. Ahora, una de las cosas que Jesús resalta en esta ilustración es que toda rama de un árbol produce fruto de forma completamente natural. Y cuando la rama da fruto solamente si el árbol se alimenta bien, o sea, si la rama se alimenta bien, si tiene suficiente agua y si se poda correctamente. Dios premia todo el crecimiento que tenemos con una poda. Dios premia el crecimiento con una poda. La poda en el reino no es un castigo. La disciplina de Dios no es un castigo, es más bien una señal de amor. Dios nos poda no con una tijera, sino con su palabra. Y eso lo vamos a ver en un momento. Ahora, es importante que tú entiendas que este mensaje de hoy va a ser clave para tu vida en el sentido de que Dios creó todo para que sea productivo. Y como hemos dicho antes, llegará el día en que tú vas a estar delante de Dios y vas a tener que dar cuenta con lo que tú hiciste con tu vida. No se trata de castigo o no, sino de consecuencias, producto de lo que nosotros hagamos en este tiempo. Todas las parábolas que Jesús enseñó hablan de multiplicación. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, habló de multiplicación. Dios es un Dios que está interesado en la productividad, en la multiplicación, en el incremento, en el crecimiento. Por esto esta época, la humanidad, cuando Jesús vino, murió y resucitó y subió, hubo un crecimiento en el plan de Dios, hubo un incremento. Y ahora en este tiempo va a haber otro muy importante. Y esperamos que tú que me estás escuchando no lo desperdicies. Todo lo ha sido creado por medio de la palabra de Dios. Dios habló y todo fue creado. La palabra de Dios tiene poder para crear. La palabra de Dios tiene poder para corregir. Todo fue creado por medio de su palabra y la fe que tanto tú necesitas y yo necesito viene por oír esa palabra.
la palabra de Dios. Todo lo que Dios dice produce incremento. Él dice en su palabra que nunca su palabra cuando sale llega vacía. Y la compara con la lluvia que cae desde el cielo, llega a la tierra, la germina, produce todos los procesos químicos y luego regresa en forma de vapor. Pero cuando el agua regresa, cada molécula regresa, ya en la tierra produjo la germinación de plantas. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, los creó de manera tal que pudieran multiplicarse. Dios creó todo árbol con fruto, con semilla, para no tener que decir que sean los bananos, que sean las naranjas, cuando usted se las coma toda la que hay. No, Dios creó los árboles con fruto para comer y semilla para sembrar. Por eso todo lo que nosotros recibimos, hay una parte que es para nuestro consumo y hay otra parte que es lo que llamamos semilla, que es para tú sembrar, para mantener ese ciclo. Todo ha sido por medio de la palabra. Dice el verso 2 y 3 aquí: Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por medio del mensaje que yo les di. O sea, cada crecimiento, cada producción que tú traes, y yo estoy hablando del punto de vista espiritual ahora, Dios lo premia con una poda. Dios, porque Él hace todo con, como dije antes, con la intención de que tú y yo seamos productivos. En las parábolas que contó Jesús de las minas, de los talentos, ahí habla de que la expectativa de producción que hay es de un 100%. Dios espera que en cada periodo de un año tú tengas un incremento de un 100%. Nuestro crecimiento, el tuyo y el mío, viene como resultado de estar conectados. En esta ilustración, si la rama no está conectada a la vid, entonces se seca, pero si está conectada, produce frutos. Entonces, si produce frutos, lo que Jesús hará es que la poda para que pueda tener mayor crecimiento. El trabajo tuyo y mío es permanecer conectados a Jesús, así como la rama tiene que permanecer conectada a la vid. Mira, cuando la vid está siendo alimentada y recibe agua, cuando la rama está conectada, no tiene que orar por fruto, no tiene que orar que se den uvas, Señor, que sean más uvas. No, no hay que orar por eso, porque el fruto viene como una consecuencia natural de estar conectado. Mucha gente no produce fruto porque no está conectado a Jesús. No está conectado porque su día desde que se levanta es afán, 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 afán y afán. Satanás está haciendo un trabajo impresionante de influencia en todos nosotros para que nosotros nos mantengamos desconectados y por consecuencia no produzcamos fruto. Y si no producimos fruto porque estamos desconectados, eventualmente nos vamos a secar espiritualmente. Y aquí dice la palabra que toda rama desconectada se seca, luego se echa al fuego. En el verso 3 dice: el mensaje dado los limpió. Dice: ustedes ya han sido podados y purificados por medio del mensaje que yo le di. La poda Jesús la hizo por medio de una palabra que le dio, no con una tijera. Y vamos a ver ahora cómo fue que se hizo eso. Cuando Dios te poda, espiritualmente hablando, lo que Él hace es que hace un ajuste de valores. Él corta un valor, una creencia dañina y la reemplaza con una creencia o con un valor del reino. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, yo no voy a ir a leer todo eso, usted simplemente me va a seguir. En el capítulo 9 de Lucas, al principio, es cuando Jesús le dice a los discípulos, a los 12, y los manda de 2 en 2 a predicar. Y Él los mandó a predicar en su vecindario, en los sitios que ellos conocían.
Cuando ellos regresan de predicar, vienen todos asombrados. Señor, si hubieras visto, hasta los demonios se sometían cuando nosotros orábamos en tu nombre. La gente se sanaba, la gente se convertía, los demonios huían y vinieron ellos todos contentos con eso. Y Jesús le dijo en ese momento, oh, pónganse contentos, no por eso, porque yo vi a Satanás caer como un rayo hacia la tierra. Que su alegría venga de que el nombre de ustedes esté inscrito en el libro de la vida. Pero en el verso 46 aproximadamente de ese mismo capítulo, acuérdense, Jesús los manda a predicar de dos en dos. Ellos regresan contentos porque todo funcionó, hicieron milagros, sanaron gente. Ellos estaban, imagínense, un grupo de personas que antes eran insignificantes. Ahora este hombre le da su confianza, los unge, los manda y ellos comienzan a ver cómo Dios los está utilizando. Cualquier gente se sentiría bien. Pero al final del capítulo 9 de Lucas, Jesús estaba en otro lugar y los dejó solos, no estaba con él. Y en ese momento ellos comenzaron a tener una discusión, comenzaron a discutir sobre quién era el más grande en el reino de los cielos. Incluso hubo la mamá de uno de ellos, intercedió ante Jesús para que a sus dos hijos pusiera uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Cuándo ocurrió eso? Eso ocurrió después que ellos tuvieron éxito en algo que Jesús los mandó cuando ellos estaban conectados a Jesús. Ahora se habían desconectado temporalmente y Jesús los encuentra hablando a ellos de quién es el más grande. Hay algunos valores en tu vida que Dios va a lidiar con ellos. No solamente durante un fracaso o durante un desierto. Hay algunos valores que Dios va a lidiar con ellos cuando tú tengas éxito en algo. En este caso, en el caso de los apóstoles, tuvieron éxito e inmediatamente vino un falso valor de que la grandeza en el reino estaba atada a quien hiciera más cosas. Y Jesús intervino en el verso 46 de Lucas, y les dijo, y estoy parafraseando, dice que la palabra, que él en ese momento, cuando los escuchó a ellos hablando, le dijo, tráiganme ese niño. Pero Jesús, verso 46, pero Jesús comenzaron a discutir entre ellos acerca de quién era el más grande. Verso 47, pero Jesús conocía lo que ellos pensaban, así que trajo a un niño y lo puso a su lado. Verso 48. Luego les dijo, todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este me recibe a mí. Y todo el que me recibe a mí también recibe al Padre que me envió. El más insignificante entre ustedes es el más importante. Verso 49. Juan le dijo a Jesús, vimos a alguien usar tu nombre. Vamos a dejar ese verso ahí. Vamos aquí de nuevo. Déjeme explicarle eso. Jesús, en pocas palabras, vio de lo que ellos estaban hablando y él en ese momento quiso podarlos a ellos. ¿Y cómo lo hizo? Ellos van, ministran, sanan, llegan, se separan de Jesús y comienza esta rama en ellos que se llama orgullo, que se llama yo soy grande si yo hago. Y Jesús, cuando vio eso, interrumpió la conversación y le dijo, hey muchachos, la grandeza no está en que ustedes hagan milagros, no está en que ustedes hagan sanidades. La importancia en el reino no está en aquellos que externamente hacen cosas, sino en todo aquel que tiene un corazón como de niño. Y en ese momento, con la palabra, Jesús cortó esa rama que estaba llena de hojas, pero sin ningún fruto del reino, y la cortó y los limpió, dándole la palabra el valor correcto que ellos necesitaban. ¿Cuántos me están entendiendo? Es la palabra que poda. Muchos de los valores falsos que tú y yo hemos adquirido y que posiblemente sigamos adquiriendo
van a ser lidiados por Dios en el momento en que tú tengas éxito, en el momento que tu trabajo te vaya bien, en el momento en que tú hagas algo que sea de suma trascendencia. Dios siempre, si permanecemos conectados a Jesús, Él entonces nos podará con su palabra. Vamos a ver otro ejemplo. Cuando Jesús los mandó a ministrar, Él los mandó a ministrar en su barrio, en su casa, en el vecindario, en sus familias. ¿Y tú sabes por qué? Jesús dijo que nadie es profeta en su propia tierra. Nadie. Y si una persona aprende a ministrar en su propia casa, aprenderá a ministrar por obediencia y no por los aplausos. Por eso es que es difícil ministrar en tu propia casa o en tu vecindario o con los amigos que te conocen. Jesús los interrumpió y les dijo, la grandeza del reino tiene que ver con humildad, porque ellos se estaban llenando del falso valor. Mírame, qué grande soy. Eso es una rama con muchas hojas. Y Jesús los podó, hablándole a la rama de quién es el más grande por medio de la palabra. Eso indica que un don o un talento que no está bajo el señorío de Jesús se puede convertir en algo malo. Por eso tú y yo necesitamos estar conectados todo el tiempo. Otro ejemplo fue cuando Pedro, en un momento determinado, le dice a Jesús, Señor, tú eres el Cristo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que había de venir. Y Jesús dijo, wow, bienaventurado eres, Pedro, no te lo reveló ni de carne ni sangre. En ese momento Jesús hizo una algarabía. Pedro estaba en un momento grande, había acertado y Jesús estaba contento. Y en ese momento él, todo inflado, Jesús le dice, yo voy a morir, me van a apresar, me van a castigar y voy a morir en la cruz. En ese momento Jesús le dice a Jesús, no vayas a la cruz. Y Jesús en ese momento contó esa rama y le dijo, Pedro, tú no quieres que yo vaya a la cruz porque tú tienes una rama de que solamente actúa en base a lo que tú ves. Pero Pedro, yo te reprendo, esa no es la forma correcta. La forma correcta es actuar, decidir y hacer en base a lo que Dios ha dicho. Otro ejemplo. Hubo una persona que cuando ellos salieron comenzó a predicar en el nombre de Jesús, que no era discípulo. Y ellos se lo prohibieron. Y fueron de Jesús y le dijeron, Señor, había uno por ahí que estaba predicando y no es de los nuestros. Y nosotros dijimos que se calle, que está prohibido predicar. En ese momento ellos estaban mostrando una sensación de lealtad hacia el Señor. La lealtad era buena. Lo que no era bueno era en lo que estaba basada esa lealtad. En ese momento había crecido una rama llena de hojas verdes que parecía que producía fruto. Algo que parecía en lo externo que estaba bien. Pero Jesús les dijo, no, amigos míos, no. Todo aquel que no está en mi contra está a mi favor. Me encanta la lealtad de ustedes. Mira cómo está creciendo esa rama, pero esa lealtad hacia mí no implica que tú seas desleal a otras personas. Porque ellos y yo somos lo mismo. Si tú eres desleal con ellos, lo estás haciendo conmigo. Y en ese momento Jesús vio esa rama de falsa lealtad donde por yo ser leal a Dios, entonces yo te voy a maltratar a ti. Esto yo lo hago en nombre de Dios, por eso no te puedo ayudar porque yo lo hago en nombre de Dios. Yo te maltrato con mis palabras, te cito un verso de la Biblia para condenarte porque yo soy leal a Dios. Pero Jesús, que vio esa rama, por ellos estar conectados, entonces le dijo, no, y utilizó la palabra. Eso no es lealtad. En el reino, la lealtad es que si una persona no está en nuestra contra, está a nuestro favor, déjalos que prediquen. Otro ejemplo.
Los discípulos fueron enviados a Samaria porque Jesús iba a pasar por ahí y les negaron el paso. Entonces vino Juan dirigiéndose a Jesús y le dijo: Señor, nos prohibieron el paso. ¿Qué tú crees si oramos para que venga fuego y los mate a todos? Ellos estaban mostrando pasión por el evangelio. Estaban mostrando que ellos estaban apasionados por hacer la obra de Jesús. Y Jesús los vio y los volvió a interrumpir. Le dijo: no. Vio esa rama de pasión que estaba creciendo con muchas hojas pero sin ningún fruto. Y le dijo: no, eso no es pasión. Yo no he venido aquí a matar, yo he venido a dar vida. En pocas palabras, cuando tú tengas pasión por mi palabra, no vayas y atropelles a la gente y los destruyas. Al contrario, que la forma en que tú hables, estando conectado, tú seas guiado por el Espíritu Santo para que cuando tú hables, tú traigas vida. Jesús poda con su palabra. Pero solamente las ramas que están conectadas a Jesús, solamente las personas que llevan una vida de conexión con Jesús en oración todos los días, a solas, cierra tu puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, no con la lista del supermercado, sino: Señor, estoy aquí, mira mi día de ayer, cómo fue. O durante el día tú puedes orar: Señor, mira todo lo que yo he hecho. Porque hay muchas cosas que nosotros hacemos que en sí mismas están bien, pero cuando no están hechas bajo el señorío de Jesús, se convierten en ramas que producen muchas hojas, pero no dan fruto. Y Dios está interesado en que tú des frutos, no importa tu edad. Dios quiere que tú des mucho fruto porque Él dice que cuando tú das fruto es cuando mi Padre, o sea, su Padre, entonces es glorificado. ¿Qué significa glorificar al Padre? Glorificar al Padre significa darlo a conocer. Tú puedes salir ahora y dar ayuda, llevar canastas de alimentos y te tiras foto y la publicas en Facebook. Hoy salimos nosotros a dar comida, mira qué bueno soy. Eso es una rama con muchas hojas pero que no da fruto. Porque la intención del corazón en ese momento es que vean que tú estás haciendo buenas obras. Y Jesús dice: a las personas que hacen eso ya recibieron su pago. Recibieron la vanagloria de los hombres. Todo lo que tú haces debe producir frutos de acuerdo al reino. Y para que produzca fruto de acuerdo al reino, tú tienes que estar conectado o conectada. Tener una relación tal con el Espíritu Santo, que cuando tú vayas a abrir tu boca para decirle algo a alguien, el Espíritu Santo te diga: uy, tu corazón está lleno de ira, calla, no hables ahora. Tú tienes que tener una relación tal con Jesús, de buscarlo en lo secreto todos los días, en Año Nuevo, en Viernes Santo, el día de tu cumpleaños, en todos los días feriados, todos los días de la tierra, una relación tal con Jesús que cuando tú vayas a tomar una decisión, el Espíritu Santo te guíe. Espera, no lo hagas ahora, espera, hazlo así, no lo hagas de esta manera. Separados de mí, nada pueden hacer, dice él en el verso 5. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer absolutamente nada. Pero antes, oigan bien, antes de Jesús decirle eso a ellos, como 10 capítulos anteriores, Él le dijo a todo el mundo, incluyendo a sus discípulos: yo no puedo hacer nada separado de mi Padre. Yo solamente hago lo que veo a mi Padre hacer y digo lo que lo escucho a Él decir. Eso fue antes de todo esto. Y ahora Él le dice a ellos: ustedes tienen que permanecer en mí de la misma forma que yo permanezco en mi Padre, para que todo lo que ustedes hagan den fruto de manera natural. Con la conexión solamente. No hay que orar por uvas, no hay que orar por naranjas. Los frutos se producen como una consecuencia de tu relación. Pero hay muchos discípulos, muchos cristianos, muchas personas dentro de la iglesia que son árboles frondosos y todo el mundo ve: wow, mira, ese es un hombre de Dios, es una mujer de Dios. Y cuando se acercan al árbol a buscar algún fruto de acuerdo al reino, no encuentran nada. Es como la higuera que Jesús vio llena de hojas y fue a buscar un fruto, y como no encontró, la maldijo y la secó.
no es lo que se ve en apariencia, no es lo que se ve en las redes sociales, es lo que Dios ve que tú haces, y esos frutos solamente se producen cuando tú estás conectado. Este mensaje es un 911 para que tú tomes la decisión definitivamente de reajustar tus prioridades, para que ahora estar conectado a Jesús sea tu prioridad número uno. Porque separado de Jesús, nada de lo que tú hagas valdrá la pena. En el verso 6 dice, el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas las ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Cuando tú quitas una rama de un árbol, ¿qué hace? Se seca y se convierte en leña. Y luego se pone en el fuego. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Dice el verso 7, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir todo lo que quieran y les será concedido. Aquí hay una combinación de dos cosas. La primera es, yo tengo que estar conectado. Lo segundo es que estando conectado, cuando yo reciba la palabra, yo tengo que guardar su palabra en el corazón. Cuando el ángel Gabriel le habló a María, dice la palabra que María guardó todas esas palabras en su corazón. ¿De qué está hablando? Que cuando yo estoy conectado y guardo la palabra de Dios en su corazón, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo tengo que perdonar. Hay más beneficio en dar que en recibir, y todo lo que Jesús enseñó. Entonces, cuando eso ocurre, dice el verso 7, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando yo combino el estar pegado en intimidad al Señor y tomar su palabra y guardarla en mi corazón, meditar en ella todos los días, se produce algo de manera natural, y es que tú vas a querer orar por las cosas que están en el corazón de Dios, y por supuesto van a ser concedidas. Naturalmente, tú te vas a inclinar a orar por todas aquellas cosas que están de acuerdo al propósito de Dios en esta tierra. Verso 8 dice, el Padre es glorificado cuando producimos fruto. Aquí, oiga bien, el fruto son oraciones contestadas. ¿Cómo así? Léete el verso 7 y el verso 8. Él dice, si tú permaneces en mí y mi palabra tú la guardas, esa combinación de las dos cosas va a producir que tú quieras orar por las cosas que Dios está haciendo y te serán concedidas. Luego el verso 8 dice que cuando tú produces mucho fruto, demuestras que son mis discípulos, y eso le agrada y le da mucha gloria al Padre. El fruto del que está hablando, de una gente que está conectada, de una gente que guarda la palabra en su corazón, la medita todo el tiempo, son oraciones contestadas. Dios quiere que cuando tú ores, al igual que Jesús oró, Señor, 2 panes, 5 peces, 10,000 gente, hecho. Señor, Lázaro está muerto, salió. Señor, este tipo está ciego, limpio, ya ve. Señor, este tipo no camina, oro, lo hago. Dios quiere que nosotros hagamos esto en este tiempo. Dios quiere que cuando salgamos del confinamiento, nuestras vidas produzcan fruto que no estaban siendo producidos antes de que viniera esta situación del COVID. Eso es lo que Dios quiere. Para eso es que Dios te está preparando. Pero para tú hacer eso, tienes que permanecer conectado. La persona que se permanece conectado no le da cabida a la rebeldía, no habla mal. Si tiene un problema de ira, calla y se somete a Dios para que Dios lo limpie. La persona que permanece conectada a Dios y guarda su palabra en su corazón, en ese momento comienza a orar, comienza a entender lo que el Padre quiere, comienza a orar por eso y comienza a manifestarlo aquí en la tierra. Y eso es lo que Dios quiere que pase contigo. No importa la edad que tú tengas, cuando tú salgas de este confinamiento, Dios espera que tus deseos sean alineados a los deseos de Él. Dios espera que tus deseos, que lo que tú vayas a hacer, sea alineado a Él y nazca como una consecuencia de caminar en intimidad con Dios. Y eso es algo que mucha gente tiene que comenzar a hacer. No se trata de ir a la iglesia, no se trata de ver esta transmisión. Yo no sé quién me está mirando. Yo te estoy hablando de que Dios te creó para tener una relación con Él, para que tú estés tan conectado que tú puedas escuchar y ver lo que Él quiere hacer para que tú lo manifiestes aquí en la tierra. Ese es el tipo de discípulos que Dios quiere a partir de este COVID, a partir de esta pandemia. La pregunta es, ¿tú vas a ser uno de ellos? ¿O todavía tú estás pensando en pajaritos en el aire?
Yo oigo gente todavía pensando en modas, en zapatos, en carteras. Yo oigo gente que solamente hablaba de estas cosas que ahora están callados. Yo veo gente preocupado por cosas todavía muy superficiales, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nada más hay que ver las redes sociales de la gente. Las preocupaciones que tiene la gente cuando pase todo. Me estoy preparando el carro, estoy preparando la finca. Y la gente no sabe que estamos en un momento de transición extremadamente importante para la humanidad. Dios puso la pausa. Esta ventana solamente se abrió después de 2000 años. No se va a abrir de nuevo. Y el jueves de la semana que viene hay una ventana de una unción poderosa del Espíritu Santo que va a descender sobre aquellos que hayan estado orando y esperando. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Cómo te va a encontrar a ti? Y óyeme, si tu corazón todavía está preocupado por cosas superficiales, cuando te pegues a Él, Él te lo va a señalar. No para que tú te sientas mal, sino para que te arrepientas. Pídele perdón al Señor. Él dice en Filipenses 2:13 que Él es que pone el querer y tú necesitas ese querer en este tiempo. Y ya por último, y termino con esto, en el verso 16 dice del mismo Juan 15: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Oye, no frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Lo primero es que tú no estás con una relación con Jesús porque tú lo elegiste. Él te eligió a ti. Por eso es que hay gente que no puede tener una relación con Jesús porque no fueron llamados por Él. Segundo, Jesús es quien se encarga de la misión de que tú y yo produzcamos frutos que sean verdaderos. ¿Y cuáles son esos frutos duraderos de los que Él habla? En el verso 8 Él hablaba de frutos de oraciones contestadas, producto de gente que ora de acuerdo al Padre, producto de que están conectados y de que su palabra permanece en ellos. Pero aquí está hablando de dos frutos muy específicos. Él está hablando de que producto de la conexión, de permanecer pegados, nosotros podamos exhibir el amor fraternal. ¿Qué significa eso? Que donde hay una persona con necesidad, nosotros vayamos a atenderlo. Que nosotros tengamos una visión de reino, de servir, como la viuda que se le acabó el aceite. Que la forma de salir de su crisis financiera era cogiendo lo poco que tenía y sirviendo a otros con ellos. Dios quiere ver frutos en ti, en mí, en tu familia, en su iglesia. Frutos del amor fraternal, no expresado por la boca, sino visto con hechos. Donde la gente lo hace no para ser visto, no para publicarlo, no para que otros vean, porque entonces son como árboles con muchas hojas y cero fruto del reino. Y segundo, frutos verdaderos que vienen de proclamar el evangelio para que haya más discípulos de Jesús. Estos son los frutos que Dios va a buscar después de este confinamiento. Dios va a buscar que todo el mundo, los que trabajan en media, los sugieres, los contables, los ingenieros, no importa lo que tú hagas, todo el mundo tiene que estar pendiente de dos cosas: de estar pegado, conectado, de guardar la palabra, de orar de acuerdo a como Dios dice, para producir frutos, para expresar el amor fraternal, para no pensar solamente en mí, para coger lo que yo tengo para suplir la necesidad de otra gente. Porque de la única forma que Dios te bendice a ti es cuando tú eres de bendición para otros. Dios no pierde su tiempo depositando en gente que se lo guardan todo y que acumulan cosas. Dios coge a cada gente y lo bendice cuando son personas que tienen un corazón y el entendimiento de yo soy bendecido porque yo tengo que ser de bendición. Y hay personas que bendicen con 50 y personas que bendicen con 2. De la misma forma que Dios le dio 10 talentos a uno, 5 a otro y 1 a otro. No importa la cantidad, sino es de acuerdo a lo que Dios te ha dado. El amor fraternal. Y poner en tu cabeza que en tu negocio, en tu trabajo, en la escuela, en la universidad, por Zoom, donde quiera que tú te reúnas, Dios te ha dado a ti, sin excepción, la tarea de producir el fruto, de crear discípulos. Gente que conozca a Jesús, que se conecten a Él.